Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Con el Espíritu. Este es el deseo litúrgico, la paz sea con vosotros, y además el contexto es una misa votiva del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor resucitado se presentó y les dice: recibid el Espíritu Santo. Este sentido, pues creo que es suficientemente elocuente. El Señor quiere hoy que esta Eucaristía se convierta en una efusión del Espíritu Santo. Una efusión del Espíritu Santo que nos conceda la gracia de ser movidos por Él para que todo cuanto hagamos tenga a Cristo como su fuente y a Cristo como su fin. Ser movidos por la gracia, movidos por el Espíritu. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oh, ten piedad, ten piedad, oh, ten piedad. dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, para que también ahora se difundan a través del corazón de los creyentes aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Señor, tiene la misericordia para redención de nosotros. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así... Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Bueno, pues en la apertura de esta misa votiva del Espíritu Santo, apertura de un curso de ciencias religiosas, la verdad es que el Evangelio, que providencialmente nos ha coincidido en la liturgia de hoy, tiene una expresión que parece que es como una llamada de atención a todos nosotros. Cuando dice: ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. ¿Qué expresión? Os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. ¿Qué es eso de apoderarse de la llave de la ciencia? La verdad es que es algo que obviamente, pues en un estudio también teológico, en que hay una ciencia teológica, pero en fin, todos tenemos ciencias teológicas, ¿no? Pues yo creo que hay que estar atento a que ese reproche de Jesús a esos maestros de la ley, pues nosotros también, por nuestra forma de vivir, ¿no?, los estudios de ciencia religiosa, no nos hagamos acreedores de ese reproche.
os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Qué curiosa expresión. En el fondo, detrás de esta expresión, parece como si el Señor intuyese que el gnosticismo fuese a ser en toda la historia de la Iglesia pues un peligro, ¿no? Incluso no únicamente el gnosticismo, sino una tendencia en la que el hombre pone su confianza en la erudición, como si yo fuese a alcanzar a Dios a través de la erudición, como si el misterio de Dios estuviese al alcance de aquellos que tienen una capacidad de investigar misterios ocultos que los demás no son capaces de conocer, ¿no? Parece como si estuviese intuyendo, ¿no?, ese riesgo. Os habéis quedado con la llave de la ciencia, como si el misterio de Dios no se revelase a los humildes, a los sencillos. Pero la verdad es que es una frase que uno la pone en relación con esa otra expresión de Mateo 11. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas no se las has revelado a los sabios inteligentes y no se las has mostrado a la gente sencilla. Por lo tanto, ¿no?, es una expresión que parece que nos está invitando a vivir la ciencia teológica de una manera muy humilde, sabiendo que si yo me acerco al estudio de la teología y digo, bueno, aquí no estamos sermoneando, sino que estamos acercándonos según los esquemas académicos. Cuidado con eso. Tenemos que acercarnos, ¿no?, al misterio de la teología, sí, con el rigor académico que la ciencia teológica requiere, pero sin que nos escudemos en el rigor académico. Le voy a dar el libro ya, y luego ya usted va a hacer la evaluación. Vale, le he dejado 6 páginas para el prólogo. En caso de que luego vaya adelante. Vale. Sí, me voy a quitar. Hola, don Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que se me escuche correctamente ahora. Nada, en primer lugar, agradecer la asistencia del señor obispo, sobre todo por la agenda tan apretada que tiene, y soy consciente de que se tiene que ir un poquito antes. Yo me quedo con algo que para mí ha sido totalmente una reflexión, que creo que en ciencias religiosas es necesario decirlo, ¿no? La llave es Jesucristo. Yo creo que eso resume a la perfección lo que nosotros tenemos de ser, un testimonio. Luego, también agradecer la presencia, tanto en la custodia como en este acto,
de pues, personalidades de la diócesis, vicario general de Bienvenido, vicario de evangelización, vicario judicial, con lo cual agradecerles, porque somos conscientes también de que las agendas cada vez son más apretadas y por tanto pues es muy complicado a veces aunar el tiempo necesario. Y por supuesto, no me he olvidado de todos los que estáis aquí presentes, muchos de vosotros me habéis escuchado también en el aula, donde damos este testimonio. Y nada, agradeceros a todos los alumnos que estáis aquí presentes, también familiares que habéis venido en un día donde incluso pues, se va a hacer entrega, como bien sabéis, de estos certificados un tanto no oficiosos, de todo un recorrido donde vosotros sois totalmente testimonios de fe. Ahora voy a dar la palabra a la memoria académica que la secretaria del Instituto ha preparado con mucho gusto. Buenas tardes. El martes 11 de octubre, coincidiendo con la conmemoración de los 30 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, tuvo lugar la apertura del curso académico 2022-2023 del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo. A las 6, reunidos alumnos, profesores y familiares, se celebró en la parroquia de San Pablo la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, don José Ignacio Munilla Aguirre. Bueno, pues mi felicitación de todo corazón a todos los que habéis culminado ese proceso formativo. Bueno, culminado una etapa, porque la vida tiene, pues hasta el final, pues tiene todo un proceso de formación y siempre, de alguna manera, somos alumnos. La condición de alumno no concluye nunca en esta vida. Bueno, estas palabras que yo os dirijo ahora, pues igual lo propio sería que las dirigiese al final del acto, ¿no? Pero las dirijo ahora precisamente por lo que decías tú, por lo complicado de las agendas, porque no os voy a poder acompañar pues en todo el acto. Hoy comenzamos en Almoradí, por eso marcho ahora para allá. Lo comparto con vosotros porque también pues, está muy ligado, ¿no? Pues al Instituto de Ciencias Religiosas. Pues un cursillo, como hicimos el año pasado con el Padre Nuestro. Pues este año vamos a tener pues, un cursillo sobre la formación en la moral en Cristo, ¿no? El título del curso es La moral, vida en Cristo. Y ha nacido la idea de este curso pues, del hecho de que se ha cumplido el 6 de agosto, se han cumplido 30 años de la publicación de la encíclica Veritatis Splendor. Y entonces en este momento que yo creo que se caracteriza, ¿no? Pues, por un momento de confusionismo, de relativismo moral especialmente, nos pareció oportuno que esa encíclica Veritatis Splendor pues, la estudiásemos o la renovásemos, ¿no? En la diócesis. Tuvimos un encuentro a mediados de agosto, creo que fue, o sea que me quedé un poco sorprendido que a mediados de agosto se pudiese ahí hacer una reunión efectiva entre los profesores de moral. Los profesores de moral tienen disponibilidad en el mes de agosto, que sepáis. Bueno, allí nos juntamos, éramos 4 yo creo, ¿no? Son 4 los profesores y la verdad es que hicimos un pequeño planteamiento de en qué niveles y de qué formas poder pues hacer esa renovación de Veritatis Splendor. Entonces los sacerdotes en su plan formativo este año van a tener la Veritatis Splendor como tema de reflexión, y en esos encuentros que solemos hacer específicamente para la formación de los sacerdotes, pues van a venir pues, especialistas en teología moral y hablarán de este tema y esa cuestión. Habrá otros niveles, ¿no? Otros niveles en los que se pueda afrontar, pero digamos el nivel, pues podríamos llamarlo más popular, pues pensamos que las charlas que el año pasado fueron sobre el Padre Nuestro podrían ser este año sobre el tema de la teología moral, ¿no? Entonces, pues yo estoy preparando esas 7 charlas. Obviamente, la encíclica se publicó un año después del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo se publicó en el año 92 y en el año 93 fue Veritatis Splendor. Pero claro, no es que se publicase porque había cosas que se les habían olvidado decir, no, sino porque en el fondo las cosas más técnicas se dejaron para la encíclica, no para el catecismo. Aspectos más técnicos sobre, digamos,
pues escuelas de moral que tienen el riesgo, de no asumir plenamente la visión de la moral católica. Entonces es una encíclica más técnica, ¿no?, que lo que podía ser la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, y que presupone, para que uno pueda leer esa encíclica adecuadamente, que haya primeramente leído lo que dice el catecismo sobre la teología moral. Total, eso ha concluido en que yo las charlas que estoy preparando, en el fondo son unas charlas sobre explicación de lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice sobre la teología moral fundamental, pero iluminándolas con algunas cosas de Veritatis Splendor. Hoy comenzamos ahora pues en Almoradí, por eso voy a marchar, y las iremos publicando en el canal de YouTube, tanto en el de la diócesis como en el de En ti confío. Quedará eso para la formación de quien quisiese, también de quien quiera acercarse, ¿no?, con ese motivo de los 30 años de la Veritatis Splendor, a profundizar pues en lo que son los principios de la moral fundamental. Bueno, pues también, ¿no?, decir que yo creo que tenemos conciencia de que la formación tiene lugar a muchos niveles, y mi experiencia es que cuando nos prodigamos, ¿no?, en charlas formativas, que el eco que uno encuentra es de un verdadero deseo de conocer. O sea, mi experiencia de dar algún tipo de charlas como estas que hemos dado el Padre Nuestro, etcétera, no es una experiencia de decir, bueno, pues no nos gusta tanta reflexión. No, todo lo contrario. Hay hambre y sed. Yo creo que hay hambre y sed de conocer pues el misterio de Cristo y el misterio de Dios en mayor profundidad. Por lo tanto, me quedo con lo primero que voy a decir. Felicidades de corazón. Y aunque no pueda estar en ese momento de la entrega de las acreditaciones, pues mi reconocimiento para todos los que os han acompañado, porque soy consciente de que muchas personas a las que les pedimos, ¿no?, que lleven adelante pues la tarea formativa, pues bueno, la compaginan con muchas más cosas todavía, y a veces pues llevar adelante esa tarea supone un sacrificio grande, ¿no? Mi agradecimiento a todos los que lleváis adelante pues este empeño de formación teológica, con Pedro Luis a la cabeza, a todos los que formáis parte de ese equipo, y mi felicitación a todos vosotros. Muchas gracias. De Veritatis Splendor, que creo que va a ser un fruto bastante importante a lo largo de todo este año. Vamos ahora con una comunicación, ponencia, discurso, charla, meditación, es decir, de nuestro estimado señor director, don Pedro Luis Vives. Y nada, le paso la palabra. Bien, pues lo único que pretendo es que estas palabras, tanto igual que el año pasado, de alguna manera ayuden y acompañen a toda la labor que hacemos durante el año, durante el curso, ¿no? Para este año concretamente he escogido un tema que es el de la pedagogía cristiana. Lo titulo Hacia una pastoral educativa al servicio de la transmisión de la fe. Voy a ir leyendo un poco el texto que tenía preparado, porque es de una ponencia, de una conferencia. Voy a ir saltando algunas cosas, pero yo creo que las ideas se van a quedar bastante claras, ¿no? La diócesis de Orihuela-Alicante ha estrenado en este curso 23-24, el obispo lo ha hecho mención de ello en la Eucaristía, 2 proyectos de largo alcance para la evangelización. Por una parte, el proyecto de evangelización para 6 años, inspirado muy de cerca en las orientaciones presentes en Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y por otra, la visita pastoral que nuestro obispo don José Ignacio va a realizar a la Escuela Católica. Sirviéndonos de la metáfora del otoño recién estrenado, podríamos decir que estos 2 proyectos son 2 frutos prometedores. Nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, muy cercano ya a sus 25 años de existencia, el año que viene,
haremos esas bodas de plata. Esta mañana he recibido la llamada de don Victorio, que fue, siendo él obispo en el año 99, donde se inició la labor, la andadura de este instituto, pues animando pues, a nuestro servicio y a nuestra tarea. Este instituto se suma y se une a ambos proyectos. Lo hace desde este rincón entrañable, desde este aulario, desde su ángulo de visión específico y misión propia, desde la academia. Esto es, desde el estudio, la reflexión, el diálogo y la construcción crítica del saber. De hecho, quiero resaltar cómo ambos proyectos se encajan perfectamente en la vida de nuestro instituto, puesto que ambos remiten a dos especialidades del ciclo superior de licenciatura del instituto. Por una parte, la acción y teología pastoral y por otra, la enseñanza religiosa escolar. Podemos concluir, por tanto, que el Instituto Superior de Ciencias Religiosas colabora a estos proyectos que impulsa la diócesis a una salida misionera. De entre estos proyectos quiero fijarme concretamente al inicio de este curso académico, al que arranca en muy pocas semanas, la visita pastoral a los colegios católicos. El motivo es por lo que supone de relanzamiento de la pastoral educativa de la diócesis, cuyos contenidos y metas quisiera reflexionar brevemente con vosotros como pórtico del curso escolar que iniciamos, una reflexión en esta sede académica, en nuestro Instituto de Ciencias Religiosas, que destina muchas de sus materias y sus asignaturas a la planificación y propuesta de una auténtica pedagogía cristiana. Las preguntas que orientan nuestra meditación en esta tarde bien podrían ser dos. ¿El cristianismo ha aportado elementos específicos a la pedagogía humana? Es más, ¿existe una auténtica y específica pedagogía que podamos definir cristiana? Y en segundo lugar, ¿qué aporta esta pedagogía a la pastoral educativa de nuestros centros y colegios? Las respuestas a estas preguntas las voy a desarrollar en 3 pasos. Primero quiero hacer un diagnóstico, es decir, dar fe de un contexto, de una situación, la situación de la transmisión de la fe en los momentos actuales. En segundo lugar, quiero hablar de una fuente, de unos fundamentos y unas raíces, que es la visión cristiana del hombre, la mirada desde la revelación a la existencia humana. Hablar de una relación, la relación entre la fe y la pedagogía. Y al final les traeré 2 conclusiones, una podríamos decir más académica y la otra pastoral. La incidencia que hoy podemos tener en la pastoral educativa. Un diagnóstico. La paradoja de la situación actual en la transmisión de la fe. El punto de partida de nuestra reflexión es un diagnóstico punzante. Algo no funciona en la pedagogía cristiana. Nunca se ha dispuesto de un contingente tan numeroso de recursos metodológicos, didácticos, para transmitir el cristianismo, y sin embargo los resultados no parecen halagüeños. Como denunciaba en los años 80 el cardenal Ratzinger, entre las muchas causas de la crisis de la transmisión de la fe, señalaba como la primera lo que él denominaba una hipertrofia del método. ¿Qué significa esta expresión? Pues que lo que debería de iniciar el proceso de transmisión ha sufrido un desplazamiento. El cómo del método ha desplazado al qué del contenido. Para ello ha influido notablemente el desarrollo de la técnica y la huella que ésta ha dejado en la conciencia humana, nuestra conciencia de progreso y desarrollo científico. En un mundo de la técnica dice que es creación del hombre mismo, no es el creador lo que se encuentra de inmediato, sino que es el hombre el que se encuentra a sí mismo. Por eso, el problema de la salvación no se plantea en función de Dios, que no aparece por ningún lado, sino en función del poder del hombre, que quiere llegar a ser el constructor de sí mismo y de su historia. Esta imagen o concepción del mundo se refleja, por otra parte, en el impacto de los medios de comunicación, los mass media, que a la vez nutren la imagen del mundo. El mundo producido por estos medios no es real.
es un mundo de simulacro, como decía el sociólogo francés Lyotard. Todo esto hace concluir a Ratzinger, repercute en la catequesis, que ha visto romperse sus soportes clásicos, la familia y la parroquia, y en consecuencia ya no puede apoyarse sobre la experiencia de fe vivida en la Iglesia viva. Esta denuncia nos lleva a un problema real, la cuestión y el problema de la mediación o de los mediadores. Es decir, los testigos, el papel de los educadores como mediadores de un ideal o una verdad. La debilidad de la transmisión es un signo evidente de la debilidad de la experiencia vivida. Lo que uno no tiene interés de transmitir persuasivamente, en el fondo es porque tampoco le interesa de forma radical. Esta debilidad no puede ser subsanada con el mero recurso a técnicas, materiales o dinámicas de grupo. Estos instrumentos carecen por sí mismos de la capacidad de suscitar un interés duradero por el cristianismo, de generar un hombre nuevo. Pero sobre este diagnóstico también hay que decir que esta situación no es inevitable. No fue así siempre. Es oportuno recordar que la Iglesia antigua, desde finales del periodo apostólico, desarrolló una actividad misionera sin tener una estrategia de anuncio planificada. La conversión del mundo antiguo al cristianismo no fue el resultado de una actividad planificada, sino fruto de una parresella, de la fuerza del Espíritu, de un testimonio personal y una invitación real a la experiencia capaz de cambiar el corazón y la mente pagana. Como decía una vez más el cardenal Ratzinger en su libro Mirar a Cristo, dice: solo la conjunción entre una verdad en sí convincente y la verificación de esta verdad puede hacer brillar aquella evidencia de la fe esperada por el corazón del hombre. Solo a través de esta puerta entra el Espíritu Santo en el mundo. Por eso este ejemplo tomado de la historia de la Iglesia antigua pone de manifiesto los límites de gran parte de la pedagogía cristiana moderna. La transmisión de la fe no depende de rebuscadas teorías pedagógicas realizadas por expertos, sino de comunidades vivas cuya presencia suscita en quienes las encuentra el deseo de participar en su vida. De lo que hoy estamos verdaderamente necesitados es de testigos de la fe, personas que en su vida verifican que es posible vivir la propuesta y la invitación de la fe cristiana. Y esto es así porque el cristianismo ha de suceder ahora, hoy, como sucedió desde el inicio. Para los primeros discípulos consistió en encontrar a una persona singular, el Hijo de Dios hecho hombre. Únicamente un acontecimiento así hace nacer el cristianismo en cada generación. Solo este acontecimiento cristiano puede tener suficiente capacidad persuasiva para implicarse en su verificación. Necesitamos una pedagogía que responda a esta novedad cristiana. Por ello, si queremos descubrir la esencia de la pedagogía cristiana, lo primero que debemos hacer es desarrollar plenamente el significado de la imagen cristiana del hombre. Mi intención en esta charla es mostrar cómo la pedagogía cristiana recibe su contenido fundamental, tiene su fuente de inspiración de la antropología teológica. Para alcanzar este objetivo, partimos del tríptico antropológico cristiano, como vamos a explicar, para llegar a conclusiones concretas que brotan de este tríptico. Las tres coordenadas en las que estudiamos la antropología teológica son creación, pecado original y redención. Pues estas coordenadas forman la estructura básica que inspira la pedagogía cristiana. Voy a detallar brevemente, paso por paso, cada una de ellas. Cuando se lee atentamente el relato de la creación en el libro del Génesis, se observa algo extraordinario. Mientras las cosas y los animales son creados por una orden de Dios, el hombre es creado de una manera totalmente distinta. Es llamado a la vida. Dios le dirige una palabra vivificante. Esta palabra hace surgir una relación única entre el hombre y su creador, una relación dialogal, instaurada por el mismo Dios. El mismo acto de la creación es un sí
al acto dialogal. Es decir, Dios no crea primero al hombre para después dialogar con él y proponerle una relación, sino que en el mismo acto de la creación Dios lo coloca en la relación dialogal con él mismo. Dios se hace en este acto nuestro tú. La primera conversación que se produjo sobre la tierra fue la del hombre con su Dios. Este es el primer componente de la antropología teológica que es de gran importancia para la interpretación correcta de lo que es la pedagogía. Proponemos para él el nombre de componente dialógico. Dios además creó al hombre a su imagen. Ser la imagen de Dios significa en primer lugar que el hombre tiene un gran valor ante los ojos de Dios, que lo mira como algo precioso, tan grande que Dios mismo pone algo de sí en él, su propia imagen. El hombre es la culminación de la creación. El relato nos muestra que Dios creó el mundo en favor del hombre, como un jardín, todo preparado para acoger al hombre. Nadie puede negar la dignidad humana de la persona porque está fundada en una voluntad sobrehumana, la voluntad de Dios. La persona humana es la concepción, en la concepción cristiana, es por tanto única, irreemplazable, inabarcable. Detrás de cada hombre está la voluntad divina creadora. A este segundo componente lo llamamos el componente de la imagen. Y ambos, el componente dialogal y el de la imagen, mantienen entre sí una estrecha relación. Esto se hace especialmente evidente en el fenómeno de la libertad. Uno de los atributos de Dios es precisamente su perfecta libertad. Quien quiera conocer la verdadera libertad tiene que remitirse a la libertad de Dios. Para él no se trata de una libertad de elección entre el bien y el mal. Dios no tiene idea del mal. Su libertad solo conoce la dirección hacia el bien. Y sin embargo, esta dirección sigue siendo un acto libre, porque no puede ser forzada. Dios en su libertad es creatividad infinita, creatividad para el bien. Esto significa que nuestra libertad, si es imagen de la de Dios, tiene que seguir la misma dirección. Concretando, la libertad del hombre es una libertad llamada. Es en este sentido el componente dialógico y el de la imagen se muestran estrechamente vinculados. El hombre está llamado a convertirse en imagen de Dios a la manera de Dios, de una manera libre, de una manera creativa. Esa es la pedagogía, esa es la educación. La existencia se presenta de esta manera salida de Dios, pero también como fundamentalmente ambigua. Es el relato del Génesis, sigue con la descripción del pecado. Vivimos en un mundo corrompido. Nosotros mismos sentimos que nos quedamos siempre por debajo de lo que deberíamos de ser. En el relato del pecado original, el origen de la corrupción de la creación se pone en el hecho de que el hombre deja de utilizar su libertad según el deseo de Dios, degradándola a una libertad de elección entre el bien y el mal. En el texto este acontecimiento recibe el nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al comer de los frutos de este árbol, el hombre se sale de la estructura fundamental de la creación. La relación dialogal entre Dios y el hombre se rompe, porque el hombre no quiere vivir ya como respuesta a la llamada de Dios, ya no desea ser la imagen de Dios y considerar esto como una realización de su existencia. Pero en tercer lugar, el hombre es liberado de esa situación por la redención de Jesucristo. Dios nos libera de esta situación sin salida haciéndose hombre. Cristo restablece el vínculo entre el hombre y Dios. En él encuentra el hombre de nuevo la posibilidad de hacerse la imagen incorruptible de Dios. El hombre, dejándose penetrar por el Espíritu de Cristo, se hace hijo de Dios. El misterio de la encarnación es en este sentido una verdadera recreación. Cristo es el nuevo Adán, la imagen eterna de Dios. Dándose a Cristo, el hombre puede volver a encontrarse consigo mismo como imagen de Dios. En la imitación de Cristo, el creyente se compromete en el camino que le hace entrar en la misma relación del Hijo de Dios con su Padre. Este hecho restaura la estructura dialogal de la existencia del hombre. A pesar de ello, la realización del hombre pasa por la cruz.
La redención a causa del rechazo de Cristo por el mundo solo alcanzará su plena realización en la escatología. Vemos entonces cómo el plan de la redención responde precisamente a lo que el pecado había provocado. Si el pecado es una ruptura del diálogo en el que el hombre ha sido creado con Dios, la encarnación, San Juan lo medita muy bien, es la encarnación de la palabra. Es la invitación a un nuevo diálogo, en el que el hombre, incorporándose a Cristo, recibiendo las palabras de Cristo, puede responder de nuevo a su vocación. Combinando ahora estos tres elementos de la antropología cristiana, podemos ver las implicaciones que esto supone para la pedagogía cristiana. En primer lugar, la pedagogía aparece como una configuración y conformación a la imagen creada por Dios. Educar es dar forma a alguien teniendo como referencia una imagen. La educación, la pedagogía cristiana, será, por tanto, dar forma teniendo como referencia la imagen que Dios ha establecido en su Hijo Jesucristo. El hombre tiene que intentar hacer realidad la imagen de Dios en él. Esta sería la aplicación concreta de lo que hemos llamado el componente de la imagen. La expresión que usa San Juan en su prólogo nos ayuda a entender mejor cómo ocurre esto. Y la palabra se hizo carne. Hacerse imagen de Dios no es algo estático. En el momento de su creación, el hombre recibió de Dios una palabra. Esta palabra, este verbo, no es otro que Cristo, que nos habla. Se trata de la llamada que todo hombre escucha. El hombre debe intentar, por tanto, ser respuesta a esta llamada de Dios, al verbo mismo. La pedagogía está orientada precisamente a ayudar al hombre a descubrir este verbo, para que se convierta en una respuesta que brote del fondo de su corazón. La pedagogía cristiana toma como punto de partida la fe en la creación, que supone esta relación dialogal con Dios. Y vemos de esa manera cómo se unen el componente dialogal y el componente de la imagen que habíamos descubierto en la antropología cristiana. La pedagogía cristiana no es algo estático. La pedagogía cristiana desarrolla la vocación del hombre. Desde un punto de vista concreto, esto significa que cada hombre posee una chispa divina, una posibilidad propia de realización de la imagen de Dios en él. Pensemos ahora en todas las posibilidades que esto ofrece para lo que nosotros llamamos el diálogo con los alejados. ¿Son verdaderamente alejados? En ellos está también la llamada creadora de Dios. Ese es el empeño universal de la evangelización, llegar a todo hombre. Todo hombre debe emplear sus talentos y sus fuerzas para llegar a esta realización. La manera como lo hace es desde su libertad. El hombre ha recibido la libertad de llevar a cabo su vocación utilizando toda su energía creativa. Dios posee en nosotros el germen. El hombre despliega en la gracia de Dios y por tanto en el diálogo con Él su imagen. Por eso la vida del hombre se convierte en una conversación entre Dios y el hombre. Es cierto que en este proyecto original de la pedagogía cristiana se entrecruza el pecado. El hombre puede orientar su libertad hacia el bien y realizar su vocación, pero el hombre también puede pervertir su libertad, apagar la chispa de Dios en él y empañar su imagen. Esto no significa que la imagen cristiana del hombre sea derrotada. Esto no significa que tengamos una visión pesimista de la existencia del hombre. Un prejuicio contra el cual se opone decididamente la pedagogía cristiana es el de la bondad natural, es decir, el sustraer el efecto del pecado en la naturaleza del hombre. El hombre no es bueno por naturaleza, como decía la Ilustración francesa. Por naturaleza, es cierto que es capaz de hacer el bien, pero dado que su naturaleza ha sido afectada por el pecado, es igualmente capaz de hacer el mal y a veces en qué medida, ¿no? La visión cristiana, por tanto, es realista. El hombre es un ser ambivalente. Nuestro lado oscuro, nuestra pobreza moral, nuestra culpabilidad y nuestra impotencia son tan reales como nuestra posibilidad de hacer el bien, incluso el bien sobrehumano. La pedagogía cristiana tiene en cuenta esta ambigüedad humana.
sabe que el mal puede invadirnos y que ejerce sobre nosotros un atractivo fatal. Sabe que el hombre tiene necesidad de redención. Por obra de la redención se abre en todo hombre la posibilidad de una recreación de su imagen. Viniendo a nosotros, Cristo quita los velos que habían caído sobre su imagen. Por el Verbo entra en nosotros. La imagen se hace de nuevo manifiesta. El Verbo, logos, es palabra clara que quita toda oscuridad y habla abiertamente. La conversación entre Dios y el hombre se hace de nuevo posible. De este modo nace un proceso dinámico, sostenido por el mismo Padre Dios. En él puede el hombre encontrar su vida. Pero al mismo tiempo la realización de nuestra imagen es una misión, y esto forma parte de la tarea de la pedagogía. Más aún, en Cristo y en su resurrección el hombre descubre que su cumplimiento definitivo se encuentra en el mismo Cristo. Este componente escatológico forma parte esencial e inalienable de la pedagogía cristiana. Es decir, que desde un punto de vista estrictamente terreno, el dolor, el esfuerzo que acompañan a la respuesta a la llamada de Dios y sobre todo las zonas de regresión tan frecuentes en el camino de la realización de la imagen se convertirían como algo sin salida, comparable a lo que clásicamente se hablaba en el trágico drama, la suerte de Sísifo, estar continuamente haciendo lo mismo sin tener ningún efecto, sin tener ningún resultado. Pero precisamente por la redención obrada por Cristo y por la esperanza abierta en la vida futura en Él, todo dolor, todo sacrificio que comporta la pedagogía, incluso el lado oscuro de nuestro pecado, se convierten en pedagogía para Dios. Solo cuando se tiene una escatología puede uno aprender a soportar los fracasos. La esperanza cristiana se caracteriza además porque no remite solo a la eternidad que ha de venir. No solamente es algo futuro, es algo abierto ya en la historia y presente. Es Cristo resucitado quien nos habla en persona. Está ya aquí, presente como gracia en el hombre. Él da sentido a nuestras aspiraciones en el aquí y en el ahora, y nos ofrece la promesa de que el hombre, con su terco deseo de llegar a ser él mismo, encontrará su solución en Dios y en él alcanzará su cumplimiento. Esto le da a la pedagogía cristiana una dimensión radical que le hace capaz de verdaderos sacrificios. Y voy concluyendo con dos conclusiones. La primera conclusión, os he dicho que es de ámbito más bien académico, son cuestiones que tendríamos que tener presentes en nuestro plan de estudios, ¿no? Con frecuencia la pedagogía y la educación en la fe, o si se quiere decir la teología o la antropología teológica, se estudian por separado. Sin negar los méritos de este estudio por separado, creo que hay que aprender a considerar esta relación desde otra perspectiva. Es decir, desde ciencias religiosas tendríamos que amasar, sumar mejor las aportaciones de la pedagogía y de la teología. En lugar de afrontar siempre el significado autónomo de algo en el marco de su propia disciplina, nuestro tiempo exige una visión de totalidad. Necesitamos un pensamiento más unificado. Por lo que se refiere a la relación entre la fe y la pedagogía, esto significa que hay que plantearse la cuestión de cómo la fe y la pedagogía se articulan en el proceso de formación de los jóvenes, tanto en la escuela como en la familia. Y esto sería un principio de una renovada pastoral educativa. Pienso que hay una cierta ambigüedad en la expresión pedagogía de la fe, en el sentido de que este término podría significar educar en la fe. Este concepto, en mi opinión, se mueve ya en la separación entre fe y pedagogía, en la cual la educación en la fe se mira como un elemento especial de una pedagogía más amplia. No se trata de una distinción sutil, sino de un planteamiento esencialmente distinto del actual. La cuestión no sería ¿cómo puedo educar en la fe?, sino ¿qué lugar ocupa la fe en la pedagogía misma? En mi opinión, la respuesta a esta pregunta ha de ser: la fe es el fundamento mismo de la pedagogía.
La fe es la llave que abre la acción pedagógica. La fe es la experiencia integral. No se puede separar la fe del resto de la existencia. Nuestra condición de criaturas, nuestra inclinación al mal, nuestra redención y nuestro destino en un futuro definitivo junto a Dios no constituyen una condición creada junto a otra condición. Nuestra existencia está totalmente determinada por ella. Esto quiere decir que la imagen cristiana del hombre penetra en la pedagogía. Si fuéramos efectivamente conforme a nuestra fe, el punto de partida, la definición de los objetivos de la pedagogía y la sustancia de la pedagogía y de los pedagogos estarían condicionadas por esta imagen cristiana del hombre. Por ello, se puede hablar sin problemas de una pedagogía cristiana, en el sentido de que la pedagogía en su estructura sustancial ha de estar determinada por la antropología cristiana. Esto no significa que la pedagogía no tenga independencia, sino que ésta es relativa. Es decir, teológicamente hablando, Dios pone en la persona el germen de lo que espera de ella, y el hombre tiene que dejarlo crecer hasta que sea una planta fértil y floreciente. La auténtica autonomía hay que entenderla en este sentido. La autonomía solamente puede ser relativa. Una concepción autónoma de la pedagogía desconocería la estructura fundamental de la imagen cristiana del hombre en cuanto creado, liberado y orientado hacia su vocación en Cristo. Esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar hasta qué punto mantenemos los márgenes de separación entre las ciencias, ¿no? Y es como si en la sede teológica habláramos del hombre de una manera y después en la sede aplicativa, pedagógica y pastoral, no tuviéramos en cuenta lo que habíamos dicho en la teología y simplemente cojamos recetas y medios pedagógicos para hacer creíble qué contenido. La segunda conclusión, hacia una renovada pastoral educativa. Dice el Evangelio, al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. El Evangelio presenta a Jesús como pedagogo. No en vano, uno de los títulos más frecuentes de Jesús en los Evangelios es el de maestro. A él recurrió también la tradición cristiana. San Agustín escribió una obra de Magister, hablando de Cristo. Los padres alejandrinos hablaron de Cristo como el pedagogo, y la tradición medieval también compuso sus tratados y sermones a Cristo, como lo hizo San Buenaventura, que tituló su sermón Unus Magister Vester Christus, uno es vuestro maestro, Cristo. Como la tradición cristiana, nosotros necesitamos aprender de esta calma cristológica al enseñar, como Cristo enseñaba. Transmitir la fe no es una empresa de rédito, sino que alcanza otra fecundidad, mucho más escondida, más oculta, más evangélica. Nuestros ámbitos de transmisión de la fe, la familia, la escuela, la parroquia, han de respirar esta calma de Jesús al educar. Ello obliga a repensar nuestras tareas y nuestros proyectos. Por ejemplo, preguntarnos, ¿reflejan la pedagogía cristiana que hemos trazado? ¿Alcanzan verdaderamente al hombre concreto llamado por Dios, redimido por Cristo y llamado a reproducir la imagen de Cristo? Nosotros podemos aplicar muchos medios, pero si no tenemos presente la realidad concreta que Dios ha creado y que Dios ha redimido, ¿a quién llegamos? Hemos de revisar nuestras intervenciones pedagógicas. ¿Están inspiradas en las fuentes del pensamiento cristiano o más bien reproducen las corrientes dominantes de la pedagogía del siglo XX, conductivismo, pedagogía cognitiva, conductual, constructivismo? No nos podemos dejar engañar. Nuestro instituto ha de ayudar en esta tarea de replanteamiento de la pedagogía religiosa en vistas a una orientación clara y precisa de la pastoral educativa. Tenemos un gran patrimonio educativo en la diócesis que no lo podemos desperdiciar. Nuestro instituto ha de ser así
como dice el Papa Francisco, un laboratorio cultural capaz de discernir críticamente las aportaciones de la fe a la cultura del hombre actual. La educación se ha convertido en una emergencia pastoral. Así lo reconoció Benedicto XVI, quien analizó las causas de la crisis que afectaban hoy a la educación. Señaló el relativismo como la fuente principal de estas causas. Si no se cree en la verdad, ¿cómo poder educar auténticamente? El Papa Francisco, por su parte, ha renovado el interés por renovar esta pastoral educativa de la Iglesia, ampliando el radio de acción, promoviendo un gran pacto educativo en toda la humanidad que propicie en las nuevas generaciones un humanismo integral y solidario. Nuestra diócesis ya analizó y examinó estos fundamentos del pensamiento educativo del magisterio actual de la Iglesia en el Congreso Diocesano sobre Educación hace unos años, en el 19 y 20. Es la hora, yo creo que también, de volver a esas conclusiones, ¿no? Seguro que la visita pastoral de nuestro obispo a la Escuela Católica, que se inicia este semestre, ayudará a aplicar sus conclusiones más significativas. Una de ellas, la aplicabilidad de esta concepción de la pedagogía cristiana a los itinerarios formativos. No importa por ello detener otras acciones, como lo hizo Jesús, para volver a enseñar con calma a los que andan extraviados como ovejas que no tienen pastor. Educar es una pasión que se renueva, repite con insistencia el Papa Francisco. Es hora de renovar esta pasión, la pasión de educar. Solo así nuestra evangelización será fructífera. No cansarse de educar, porque como decía Ratzinger, solo a través de esta puerta entra el Espíritu Santo en el mundo. Por las palabras. Más que palabras diría, esto es un ejemplo de la elocuencia cristiana que establecía San Agustín en Doctrina Cristiana, en el cuarto tratado, la importancia de la elocuencia, ese fundamento de la fe a través de la apología cristiana. Pero bueno, vamos al momento más, creo que esperado, que es la entrega de los certificados de los alumnos de este año del curso 2022-23. Paso la palabra. Si se me permite una palabra, esta vez como director, simplemente es un aviso, ¿no?, respecto al título que vais a recibir. En este acto, emitir estos certificados, que son de alguna manera el reconocimiento de nuestra gratitud y el homenaje a vosotros por tanto esfuerzo y tanto sacrificio que hacéis a lo largo de estos años, ¿verdad? Porque son 2 horas de clase, son exámenes, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, pues yo creo que por lo menos, al menos tener un día de... Vamos a entregar muchos diplomas. La alumna Ruth Virginia Ortiz Cáceda. Inocencia Limorte Ruiz. Caridad Potenciano Domínguez.